bienvenidos a esta actividad de la Cámara de Caracas, la cual hacemos en conjunción con la Academia Nacional de la Historia, dentro del marco de cooperación interinstitucional que hemos celebrado para fortalecer la institucionalidad necesaria para la reedificación de nuestro país y sobre todo para rescatar, garantizar y divulgar los verdaderos valores históricos de nuestro país y sobre todo de una institución tan importante para Venezuela como es la Academia Nacional de la Historia. Hoy tenemos una persona que ha sido reconocida como una de las grandes exponentes de la historia económica en Venezuela, con reconocimiento a nivel latinoamericano. De origen argentino, pero más venezolana que cualquiera de nosotros por la compenetración y el conocimiento de la historia de nuestro país, de sus instituciones y personajes. Me refiero a la doctora Marilena González de Luca, egresada de la Universidad Central de Venezuela, participó en el proceso de renovación de la Escuela de Historia en los años 60 y además fue una directa alumna del profesor inglés y gran historiógrafo Eric Hobsbawm, que ha dejado una huella importante en obras como Bandidos, Revolucionarios, Rebeldes, Primitivos, La Guerra y la Paz, y además que ha sido una persona que fue realmente un moldeador de nuevas tendencias historiográficas en el mundo y reconocido. Esa influencia que tuvo el profesor Eric Hobsbawm sobre la profesora Marilena González de Luca la llevó a participar y a especializarse en el London School of Economics en Londres, en Inglaterra, y obviamente le da la fortaleza académica que se plasma en varias obras de contenido o de revisión de la institucionalidad económica de distintas épocas del país. Historia e historiadores en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX es una de sus obras. Negocios y políticas en tiempos de Guzmán Blanco y otras obras importantes. Dentro de esas obras importantes, yo quisiera destacar esta obra, que para nosotros es como una suerte de partida de nacimiento. Es la revisión de todo lo que ha significado la Cámara de Comercio hasta el año 2004, que se denominó Cámara de Comercio de Caracas, fundada el 22 de noviembre del año de 1893, que fue importante y ha sido importante en la conformación, en la modernización de la historia de Venezuela, una institución centenaria de gran solera. Son 127 años donde ha pasado a ser actor importante, a ser partícipe en la decisión de políticas públicas, a ser crítico sobre políticas públicas, como lo venimos haciendo hoy día, defendiendo los valores esenciales de la propiedad, la libertad económica y la expresión más importante ajustada al Estado de Derecho. Esta obra, los comerciantes de Caracas, y me permito robarle unos minutos de su atención, es indispensable para conocer, como la propia doctora González de Luca hace en la presentación del libro, o menciona en la presentación del libro, es conocer la historia de Caracas entre 1893 y el año de 1993 a través del balcón de nuestra institución. Esta obra, los comerciantes de Caracas, hace un paseo importante, quienes fueron los prohombres, nuestros pioneros, nuestros primeros presidentes, cómo se organizó, cómo participó, por ejemplo, la Cámara de Caracas en la pandemia del año 18 o en accidentes naturales a principios del siglo pasado. ¿Cuál fue su posición determinante para la creación de instituciones tan importantes como la Bolsa de Caracas, que arribó recientemente a su 78º aniversario? La Cámara de Caracas, para nosotros, por razones obvias, es motivo de orgullo. Y hoy, por cierto, nos llenamos de mucho más orgullo, nos sentamos honrados que en nuestras instalaciones y desde la sede tengamos la oportunidad de conocer a la doctora Marilena González de Luca directamente en su palabra, en una parte importante de nuestra historia. La doctora González de Luca, les repito, es una de las grandes exponentes de la historia económica en el país y quisiéramos nosotros compartir con ustedes para que puedan acceder a esta obra. Es un lujo de obra en todo sentido, metodológicamente, su presentación, los datos, el análisis historiográfico que se hace
de toda la época anterior a la creación de la Cámara, la etapa coetánea en su creación y los tiempos posteriores. Esta es una obra que hoy en día es imposible editar, tomando en consideración los costos de producción, la escasez de los productos para la edición de este tipo de obras, y que adicionalmente algunas de las grandes empresas que tuvieron la oportunidad del desprendimiento y la responsabilidad solidaria con nuestra institución han desaparecido. En este sentido, los invito a quienes estén interesados. Tenemos 10 ejemplares a su disposición para quienes estén interesados en adquirir la obra. Realmente es una invitación, sobre todo a los historiadores y a los estudiantes de historia, para adentrarse en esta visión importante de la economía en 100 años a través de nuestra institución, a que se dirijan un correo a cámaradecaracas@gmail.com, especificando su nombre, su apellido, su contacto, para nosotros poder ofrecerle esta edición de lujo. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su disposición, que desde el principio fue proactiva, fue incondicionada, y sobre todo a la Academia Nacional de la Historia, que ha permitido que usted esté en nuestros espacios. Le doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias a Leonardo Palacios por sus palabras tan generosas y la referencia a un trabajo que ciertamente pues, fue muy especial para mí, porque me permitió a mí conocer más la historia de Venezuela y la historia económica de Venezuela particularmente, y además me permitió incluso revisar algunas de las ideas que yo tenía, que había formado ya sobre la historia de Venezuela. Debo agradecer también a la Academia Nacional de la Historia, por supuesto a la Cámara de Comercio, que preside Leonardo Palacios, y a la Academia Nacional de la Historia, institución a la que pertenezco y que realmente necesita en estos momentos mucho apoyo, apoyo de todo tipo, por las condiciones en que nos encontramos. Esto es una mención, digamos, aparte del protocolo de esta conferencia. Necesita mucho apoyo por las condiciones del edificio que ocupamos, que es patrimonio histórico de Venezuela. Nuestro tema es el comercio del café en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los años 20 y los años 30. Pero yo quisiera, antes de entrar directamente de lleno en el tema, hacer una serie de consideraciones generales sobre la economía venezolana de la época, sobre el comercio venezolano. Algunas consideraciones que tal vez puedan ser consideradas, algunas de ellas, muy básicas, otras tal vez no tanto. Sin embargo, yo creo que vale la pena realmente insistir, sobre todo porque hemos vivido el último siglo, pronto va a ser aproximadamente un siglo, de 1930, en 10 años más, en una cápsula, digamos, de un tipo de economía, ¿no?, que es muy distinta de la economía que justamente termina, de la historia económica que justamente termina en los años 30. Y cuando digo historia económica no me refiero solamente a los hechos económicos. La historia económica significa el tipo de sociedad, el tipo de relación entre la sociedad y el Estado, el tipo de Estado que existía para la época, ocupado por una larga dictadura que administraba las funciones del Estado en ese momento, pero además la concepción del Estado era muy distinta de la que comienza justamente en esos años hasta los años más cercanos a nosotros, es decir, el presente.
Y esto no solamente en Venezuela, en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental. Vamos a empezar por una consideración bien básica, que es la de que la economía venezolana en estos años es una economía agropecuaria exportadora, que se basa en dos tipos de productos para la exportación. Unos productos que pertenecen a la cultura de la tierra, es decir, la agricultura, pero tendríamos que decir la agroganadería. Son productos de presencia estable como principales productos de exportación, y allí tenemos un número muy reducido de esos productos. En este periodo, digamos, el periodo que termina en 1930, que comienza en 1830, ¿verdad? El café es el producto bandera, vamos a decir así, el producto que está a la cabeza siempre, en todos los años de ese siglo, está a la cabeza de las exportaciones. Y le sigue siempre en segundo lugar el cacao, que había sido el producto principal durante la colonia, pero que es justamente desplazado por el café hacia 1830. El cacao estuvo siempre en segundo lugar, excepto en un solo año, 1886, cuando fue desplazado de ese segundo lugar por la exportación del oro, en un ciclo muy corto que hubo de gran producción de oro, sobre todo por la riqueza de la mina del Callao en Guayana. Venezuela es productora de oro, era productora de oro y sigue siendo productora de oro, pero tuvo ese ciclo particularmente intenso de explotación del oro, ¿no? Y esto dio lugar a que en 1886 la exportación de oro desplazara al cacao de ese segundo puesto. Y luego vienen los productos agropecuarios, es decir, ganado en pie, carne procesada, que en esa época, digamos, estamos hablando del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, luego cambia un poco, es lo que se denominaba el tasajo, es decir, carne en salazón, ¿verdad? Conservada en salazón, puesto que en la época no había refrigeración, entonces era la única forma de exportar la carne, ¿no? Era una carne de no muy buena calidad, como se puede suponer, pero era la única forma de exportarla. Y otro producto muy importante para la época, que es el cuero, ¿no? El cuero para, obviamente, fabricar el calzado, pero además el cuero en la época era como digamos, el plástico del siglo XIX, ¿no? Se usaba para muchos fines, no solamente para el vestido, es decir, el calzado, sino también para herrajes, digamos, en los aperos del ganado, de los caballos, los arreos de mulas, de burros, incluso hasta envases se fabricaban con cueros. Y otros productos también que a veces entraban y salían de estos primeros puestos de la exportación venezolana. Sin embargo, productos muy importantes desde el punto de vista tecnológico, que pertenecen a lo que denominamos hoy en día la agroindustria, como el azúcar y el papelón, muy importantes, aun cuando no ocupara siempre la exportación de azúcar y papelón un puesto, digamos, en la estadística de exportación. Y luego tenemos otros productos que son productos de extracción.
productos minerales o productos naturales. Entre los productos naturales tenemos la zarrapia, que son productos de Guayana, la zarrapia, el balatá, el caucho, las maderas tintorias, las maderas para otros fines, muebles, etcétera, fabricación de muebles, etcétera. Y otra madera, otro producto tintorio que se denomina dividive. Es decir, son nombres que tal vez nos resulten poco familiares hoy en día, ¿verdad? Pero que en la época el dividive es también un producto tintorio que se exportaba sobre todo desde Coro. Se producía en Falcón, se produce en la costa venezolana. Por supuesto, tenemos la producción, la exportación de minerales, otro producto extractivo. El oro, como decía hace unos momentos, ¿no? Un producto bastante estable en la exportación, en las estadísticas de exportación, aun cuando no ocupara siempre los primeros puestos, ¿verdad? Y el cobre, que no aparece en la estadística de exportación, pero es uno de los productos minerales de la economía venezolana en el siglo XIX, que por otra parte, como sabemos, tiene una enorme y poco usual riqueza mineral y, por supuesto, en hidrocarburos, que este es un producto que aparece en la estadística a partir de 1917, aun cuando hay una pequeñísima exportación unos años antes. Pero a partir de 1917 aparece el petróleo, que es un personaje importantísimo realmente ya en los años 20 y 30, pero con una presencia muy peculiar, como vamos a muy peculiar en estos momentos, ¿no? Que luego cambia a partir de los años 40. Pero en esta época tiene una presencia que hay que explicar, ¿no? No obstante su importancia económica, y a eso vamos un poquito más adelante. Otra consideración que tenemos que hacer es que tanto la producción como la comercialización de estos productos forman una economía bajo control privado. Nosotros, por eso decía yo que en el último siglo hemos vivido una especie como de burbuja, que la economía prácticamente es control, digamos, el campo de acción del Estado. Pero hasta los años de 1930, incluso hasta podríamos decir 1940, o un poquito más, ¿no? La economía está bajo control privado, es decir, produce la gente, la sociedad, que es la que siempre produce, por otra parte, ¿no? El Estado es una entidad, digamos, institucional, no produce nada, ¿no? En todo caso, pues, le llegan los beneficios de la producción que hace la gente. Pero la producción, esto significa que eran dueños de tierras, dueños de concesiones mineras, dueños de concesiones de explotación de balatá o de caucho, en fin, que producen una riqueza que es de control privado. Y de esa riqueza pues va un porcentaje, como de costumbre, pues por pago de impuestos, ¿no?, al Estado. También el comercio, ¿no?, está bajo control privado. En general, la economía toda estaba bajo control privado. ¿Y cómo participaba el Estado? El Estado participaba precisamente a través de los impuestos, que en esta época, hasta 1830, hasta los años de 1940, cuando se aprueba la primera ley de impuestos sobre la renta,
En esta época la participación vía impositiva es sobre todo a través de las aduanas, ¿no? Es decir, se pagaban derechos de exportación, perdón, de importación e incluso a veces también de exportación. No de manera regular, por supuesto, no se fechaba la exportación de manera regular, pero en algunos casos sí. Y por supuesto había otros productos como la sal, como incluso los fósforos, que pagaban una especie de royalty por su explotación al Estado. Esto es así hasta los 30, cuando esto comienza a cambiar. Entonces, tenemos que Venezuela hasta en esa época era una economía exportadora, agropecuaria, extractiva y privada. Otra consideración es que estos productos que figuran en la estadística de exportación, entre los primeros puestos, son en todo este siglo, ¿no?, los que ocupan, como decía, el primer lugar, ¿no? Son además los productos que, digamos, aportan mínimo el 80%, pero en ocasiones hasta el 90% de los ingresos del país, que no eran muy abundantes en esta época, no tanto como después bajo la explotación petrolera, ¿verdad? Pero que eran suficientes como para que en el país se hicieran más cosas de las que a veces solemos pensar. En la estadística de exportación, sin embargo, como decíamos, figura esta otra lista de los productos extractivos que son de producción muy localizada y, esto es importante, de presencia mucho menos estable o poco estable, porque hay productos que aparecen, muchos de estos productos, el caucho, por ejemplo, el balatá, el oro mismo, ¿no? Pero estos productos, el caucho, por ejemplo, aparece a finales del siglo, porque eso tiene relación también con usos que se vinculan con la tecnología. Y una de los fines, digamos, de uso del caucho es la tecnología automotriz, que aparece a finales del siglo, finales del siglo XIX, perdón, comienzos del siglo XX, ¿verdad?, cuando empieza la producción de automóviles, de camiones, ¿no?, en gran escala cada vez más, y hay una gran demanda de caucho. Luego aparecen otros competidores, no solamente en América. En América el gran productor de caucho es Brasil, ¿verdad? Así como lo es del café también, como vamos a ver. Pero aparecen productores en Asia, etcétera. En fin, el comercio de materias primas y de alimentos es muy complejo, ¿no? Estos productos que llamamos extractivos y que tienen, como decía, una presencia inestable, son, sin embargo, muy importantes porque contribuyen a la dinámica económica de las regiones del país. Por ejemplo, en Guayana dependía prácticamente de la producción de oro, de la producción de balatá, de la producción de caucho, de la producción de zarrape. Cuando por alguna razón bajaba la demanda, no necesariamente la producción, aunque también, como vamos a ver, pero cuando por alguna razón bajaba la demanda y demás, entonces en la región toda de Guayana, es la región habitada, ¿no?,
básicamente pues en las cercanías del Orinoco, Ciudad Bolívar naturalmente y otras poblaciones en las orillas del Orinoco, eran considerablemente afectadas. Pero allí había un comercio establecido muy importante. Por eso es que estoy diciendo que estos productos contribuían a la dinámica de la población. Por supuesto, el caucho, el balatá, son productos que se extraen de los árboles, ¿no? Es una especie de jugo que se les trae a los árboles de caucho, y en la medida en que esa extracción ya llega a su fin, entonces hay que penetrar más lejos, ¿verdad? Internarse más en zonas selváticas para extraer el producto, y eso va haciendo más difícil cada vez más la producción. Por eso es que estoy diciendo que en algunos casos sí baja la producción. Lo mismo ocurre con el oro, cuando de pronto se pierde una veta, ¿no? Entonces baja la producción. En el llano también es un área de producción, el área de producción ganadera fundamentalmente, ¿verdad? Y ese es uno de los productos estables. Pero en el llano, a finales del siglo XIX e incluso hasta 1830, los años de 1830, mermando cada vez más, hay un producto muy particular que tiene un uso de lujo, ¿no? Sobre todo en Francia, que son las plumas de garza. Sobre todo una variedad, la pluma aigrette, ¿no? Que usaban las damas en sus sombreros como adornos, etcétera, y que tenían una cotización muy alta en París y en las grandes ciudades europeas, ¿verdad? Era un producto de lujo, ¿no? Y era considerablemente importante como ingreso para el llano y para la formación incluso de algunas fortunas familiares, algunas de estas fortunas privadas, ¿no? En el llano, en San Fernando y demás, por ejemplo, una firma como la firma Barbarito, muy conocida en la época, estamos hablando de los años 1920, 1930, ¿verdad? Que exportaba ganado, pero también exportaban las plumas aigrette, ¿no? Y era una familia de considerable fortuna, de hecho, pues, con una casa, la famosa Casa Barbarito, pues, arquitectónicamente muy importante, ¿no? Después tenemos en Falcón el Dividive, pero Falcón es una zona, digamos, donde hay más productos, ¿no? que figuran en la exportación, y también en la zona, en Lara, Barinas, etcétera, se produce azúcar y sobre todo papelón, que es un producto localmente muy importante, tan importante que incluso se formó una asociación de productores de papelón que controlaba la venta del producto como una forma de controlar los precios, ¿no? Es decir, que había una cierta realmente sofisticación, mucho más de lo que uno piensa, en relación con productos como, por ejemplo, el papelón, que ni siquiera figuraba en los primeros puestos de la estadística de exportación. Otra cosa que hay que decir es que estos productos, los productos principales, café, cacao, ganado, tienen un área de producción, de transporte y de comercialización interna muy extendida,
El ganado ocupa toda la zona de los llanos, desde el occidente a la frontera con Colombia, y allí no hay frontera porque incluso el ganado va y viene, incluso zonas de pastoreo que están del lado colombiano en esta época y pasan en épocas de inundación, pasan al lado colombiano, o en épocas de extrema sequía también, etcétera, ¿no? Es decir, allí las fronteras son bastante flexibles, o eran en todo caso bastante flexibles en la época, ¿no? Entonces ocupa toda esa inmensa porción del territorio, desde el occidente hasta oriente, sí, es decir, todos los llanos centrales, la parte oriental, ¿no? Incluso un puerto como Guanta, ¿no? Oriente, es uno de los puertos importantes de exportación de ganado. El otro puerto importantísimo de exportación de ganado es Puerto Cabello, o sea que la zona productora está en el llano, pero entonces después viene el transporte, ¿no? Que es un transporte que se hace a pie, fundamentalmente, entonces, ¿no? Es decir, no hay ferrocarril, estamos hablando de unos tiempos en que todavía no hay carreteras, ¿no? No hay transporte automotor, ¿no? Hasta los años de 1930, pues, evidentemente eso no cambia demasiado. Y entonces significa, pues, que eso también es territorio ocupado. Y por supuesto el movimiento siempre del ganado, porque esto es una producción ganadera de campo abierto, ¿no? Que el ganado se mueve de un lado a otro en busca de alimento, ¿no? Otros puertos importantes para la exportación de ganado era Puerto Nutrias, en las orillas del Orinoco, porque por el Orinoco también salía el ganado para la exportación, ¿no? El cacao es otro producto que tiene una zona muy extensa de producción en la costa, ¿no? Que va desde Oriente, ¿no? La zona tradicional al principio en la colonia era la zona de Aragua central, ¿verdad? Las zonas cercanas a Caracas. Pero luego se desplaza hacia Oriente, hacia la zona oriental, la región oriental, y una zona que es muy importante en la producción de cacao, que es el sur del lago de Maracay, ¿no? Entonces es una zona muy extensa también de producción, donde por supuesto, por su cercanía a los puertos, pues no ocupa territorio adicional, digamos, para el transporte, pero ciertamente ocupa una porción de territorio muy importante por la producción. Y el otro producto es nuestro producto, que es el tema de hoy, que es el café. Y el café se produce en casi toda Venezuela, con excepción, muy poca cantidad en todo caso, pues, de Guayana y los llanos, aunque en Barinas es una zona productora de cacao, lo mismo Portuguesa, Acarigua, en fin, son zonas productoras importantes, pero el café, inicialmente, en los primeros años, el café es un producto que ingresa, digamos, en la estructura productiva de Venezuela, en la colonia, pero a finales, digamos, de la colonia, y no es un producto que está en primer lugar durante la colonia, pero ya hacia 1830 está en primer lugar. Y en esa época, sobre todo, la zona productora es la zona central, ¿no? La zona de Caracas, Aragua, en fin, tiene las fincas, ahí hay fincas grandes para dentro de lo que se considera, digamos, una gran propiedad en Venezuela, porque en otros países de América Latina
Brasil o Argentina, estamos hablando de propiedades que no tienen nada que ver con lo que llamamos gran propiedad aquí en Venezuela, es decir, son propiedades muchísimo más extensas, ¿no? Incluso en términos de, ya vamos a ver, en términos de la producción de café, comparado con otras incluso propiedades, no ya en Brasil o en Argentina, sino en Centroamérica o incluso en Colombia. El café, entonces, como decía, inicialmente se produce en el centro de Venezuela, en la zona central, y luego se desplaza en los dos sentidos, ¿no? Se desplaza primero hacia occidente, ¿no? Se va desplazando hacia occidente, y muy rápidamente, incluso en estos mismos años 30, pero con poca intensidad, y va, digamos, extendiéndose y afirmándose la producción y aumentando en los Andes, ¿no? Sobre todo en las zonas montañosas, las laderas, ¿verdad? El café empieza a ser muy importante, y los Andes va a pasar a ser la zona productora por excelencia, y como explicó la profesora Catalina Banco en su conferencia pasada, constituye una región, una macroregión con el área maravina, ¿verdad? Los Andes, incluso la zona del norte de Santander, del lado colombiano, Cúcuta, también tiene nexos muy importantes comerciales, mercantiles, con esta ruta o esta región que integra los Andes con Maracaibo, con el puerto de Maracaibo, y por supuesto vía navegación por el lago. Entonces, fíjense que estamos hablando, digamos, de un producto o de tres productos que cubren prácticamente todo el territorio venezolano, ¿no? Donde hay gente produciendo, donde hay población establecida y donde hay constantes nexos, desplazamientos de un lugar a otro, no obstante las tremendas dificultades, como vamos a ver. Estos productos entonces tienen todas características propias, ciclos productivos distintos, rutas comerciales particulares y destinos en el mercado externo diferentes, ¿no? Ahora, hay una cosa importante que tener en cuenta. Estas zonas o estas áreas de producción no forman islas cerradas, ¿no? Hay un concepto que explicó muy bien el profesor Elías Pino Iturrieta, ¿verdad? El concepto del archipiélago, para definir un poco la realidad histórica de Venezuela en el siglo XIX y sobre todo el siglo XIX y parte del XX, digamos, hasta que aparecieron las carreteras, etc., ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este concepto del archipiélago es posible utilizarlo en la medida en que entendamos que dentro de un archipiélago también las islas se conectan, ¿no? Ciertamente, como por otra parte es usual en todas partes del mundo, era mucho más usual entonces y de alguna manera lo sigue siendo. Es decir, cuando hablamos de población, la población no se distribuye de manera uniforme, estamos hablando de globo terráqueo, no se distribuye de manera uniforme en todo el globo terráqueo. Hay inmensas porciones, tal vez la mayoría de la Tierra está deshabitada, ¿no? Por razones geográficas, por razones de cercanía a vías de comunicación, etc., ¿no? Entonces, estos
digamos, islotes productivos, no eran islotes productivos e islotes demográficos, porque había población establecida, por supuesto. No estaban desconectados unos de otros. Se conectan a través del transporte y se conectan sobre todo a través del comercio, como vamos a ver. Es decir, hay un circuito que va de las zonas productoras a las zonas, a los puertos, ¿no? Ahora, Venezuela tiene una situación muy particular, que es un sistema de puertos geográficamente descentralizados. Y esto es único en Venezuela. Vamos a ver un poquitico el mapa, aunque todos lo tenemos en la mente, pero vamos a ver. Fijémonos en la geografía venezolana, que tiene el puerto de Maracaibo, aquí en el extremo occidente, un puerto importantísimo desde el siglo XIX, como ya explicó la profesora Catalina Banco, un puerto que no era de los más importantes. Hay 3 puertos importantes en la costa, que son La Guaira, en primer lugar, Puerto Cabello y Maracaibo. Maracaibo no era un puerto muy, muy importante hasta que justamente comienza a incrementarse la producción y el comercio de café, y entonces pasa a ser un puerto muy importante, el puerto más importante para la economía venezolana, en tanto que de allí sale el producto, sale para la exportación, el producto que era el corazón de la economía venezolana hasta los años de 1930. Tenemos Maracaibo, tenemos en Coro también tenemos el puerto de La Vela, que es un puerto menos importante, ciertamente desde el punto de vista mercantil, aunque tiene actividad también considerable. Puerto Cabello, ¿no? La Guaira. Luego tenemos Carúpano, ¿no? Tenemos Guanta, también aquí en el occidente. Y luego tenemos un puerto importantísimo que era la vieja Angostura, es decir, el puerto de Ciudad Bolívar, ¿no? Vía el Orinoco, que es la gran vía que conecta a Colombia con Venezuela, y de allí la salida al mar, al océano Atlántico, ¿no? Y lo interesante de esto es que, y esto es único en América Latina tal vez, que no solamente se trata de puertos, sino de puertos que tienen una actividad muy importante. Si bien es cierto que en el siglo XIX muchas veces algunos de estos puertos, por razones sobre todo de tipo político, y este es un recurso que usó mucho el presidente Guzmán Blanco, de cerrar los puertos, ¿no?, para impedir su uso por parte de sus enemigos, y sobre todo para impedir que sus enemigos usaran los recursos de las aduanas también para financiar sus propias operaciones, ¿verdad? Ocurre que, como decía, estos puertos son todos puertos activos, con mucha actividad de navegación, ¿no? Y en esta época, digamos, sobre todo finales del siglo XIX y en el siglo XX, son puertos realmente con una actividad muy intensa. Como les decía, los 3 puertos principales, ¿no?, Maracaibo, Puerto Cabello, que va adquiriendo cada vez más importancia también, ¿no? Es un puerto muy importante para la exportación de ganado y también de cacao.
compite mucho en la exportación de cacao con Caracas, ¿verdad? Hay una competencia por los precios que se pagan a la producción de cacao, los precios locales, ¿no? Y de allí sale el cacao para la exportación. Y luego tenemos Carúpano, Huanta, que como les decía es un puerto importante para la exportación de ganado. Ciudad Bolívar también es un puerto importante, obviamente, para la producción local de Guayana y también para la producción ganadera. Y aquí también la producción Cabruta, en fin, Puerto Nutrias, ¿verdad?, que está sobre el Apure, pues, y conecta después con el Orinoco, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando, y en el siglo XIX todavía, es decir, mucho antes de las grandes carreteras, de la red de carreteras que comienzan en los años 40 sobre todo, pero particularmente en los 50, de los 50 en adelante, la era de las carreteras, de las grandes autopistas, de los automóviles, naturalmente de las rutas aéreas, en fin. Es una ruta muy importante, pero además es importante no solamente por la navegación de exportación, sino también por la navegación de cabotaje. Que la navegación de cabotaje, bien, es uno de las vías de comunicación importantes, muy importantes, en esta época de dificultades extremas para la comunicación, para el transporte, ¿verdad?, vía terrestre. Entonces se llega a los puertos pasando 50.000 dificultades y 50.000 obstáculos de todo tipo realmente, pero la comunicación no se detiene nunca. Llegan a los puertos y de allí entonces la navegación costera, la navegación de cabotaje, ¿verdad?, que recorre todas las costas, y de allí desembarcan pasajeros y mercancías y bienes que van hacia el territorio y llegan a los lugares de comercio, porque hay otra cosa singular, es que hay una gran cantidad de ciudades. Por supuesto, las ciudades hay que entenderlas, las ciudades del siglo XIX van creciendo, van teniendo características urbanas cada vez más importantes, etcétera. No son las ciudades de nuestros días, no son las ciudades, digamos, de mediados del siglo XX y demás, son las ciudades de la época. Hay que entender cada cosa en su contexto particular, ¿verdad? Entonces, es importante que los puertos estos de cabotaje, la navegación de cabotaje, mejor dicho, es una forma de integrar el territorio. Es decir, es una vía de comunicación más, ¿no? Es, por otra parte, hasta el sol de hoy, la navegación es fluvial o marítima, es el tipo de navegación menos costosa, ¿no?, muy eficiente, muy lenta, más lenta que otros medios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero ciertamente es una vía de comunicación que se usa, y hoy en día se usa en nuestros días de pandemia con preferencia, ¿verdad? Y no ha cesado, ¿no? Por otra parte, nosotros debemos decir que estas rutas particulares de los productos, el café que se desplaza de la zona de los Andes al puerto de Maracaibo, o de las zonas productoras en el centro y en la costa, en otras zonas, en otras partes de la costa venezolana al norte, se desplaza hacia Puerto Cabello o hacia Caracas, ¿verdad?, o hacia
en el oriente a Carúpano. Estas rutas, ¿no? No van siempre en la misma dirección. Hay cambios, ¿no? Y hay cambios determinados por las condiciones internas del mercado. Y todo tiene que ver, por supuesto, con las condiciones de la producción local. Por ejemplo, tenemos que en 1922, en una publicación inmensamente valiosa que habría que digitalizar, cosa que ya dijo la profesora Banco en su oportunidad, pero hay que insistir en ello, que es el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, que publicaba en ese boletín una sección denominada Situación Mercantil. Y esta es una sección enormemente valiosa para la historia económica de Venezuela porque tiene los informes mensuales e incluso semestrales, organizados por semestre, pero cada mes llegan los informes de todos los lugares de Venezuela con un reporte, con una información, con los datos sobre qué es lo que está pasando en la producción, en el comercio, en si hay alguna situación política, si hay alguna epidemia, si hay alguna catástrofe natural, si hay inundaciones, si hay un derrumbe, cualquier circunstancia. Entonces, hay una comunicación constante. Entonces, ocurre, por ejemplo, como en 1922, que el comercio importador de Ciudad Bolívar está atravesando un periodo muy difícil, realmente, por un descenso en la producción de sus productos locales, ¿verdad? Y entonces no están importando porque no tienen un buen momento, ¿no? Pero entonces esto no significa que bajan la Santa María o lo que sea, ¿no? Que cierran las puertas. No, de ninguna manera. Se convierten entonces en comercios al detal, esto por un breve tiempo, ¿no? Estamos hablando de un comercio que es, digamos, reactivo, pero reacciona relativamente rápido, ¿no? Y resuelve. Entonces, ¿qué hacen los grandes comerciantes, los importadores? Se desplazan a Caracas a comprar como minoristas y traen los productos necesarios para sus comercios en Ciudad Bolívar, ¿no? O, por ejemplo, viene el periodo de estiaje, de baja del descenso del río Orinoco, y entonces toda la población del Alto Orinoco, que produce el caucho que normalmente va a Ciudad Bolívar, o el balatá que normalmente va a Ciudad Bolívar, entonces no pueden llevar su producción porque el periodo de estiaje pues se extiende más de lo normal, entonces se desplazan. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, hacia Valencia, hacia Caracas y demás, a vender su producto a las casas comerciales establecidas allí para que de allí salgan para la exportación, cosa que evidentemente no era muy del gusto de las casas comerciales de Ciudad Bolívar, pero esto indica que hay desplazamientos. O cuando comienza a construirse cuando ya hay, digamos, una conexión más o menos importante con la ruta panamericana que conecta los Andes con la zona central, a veces a los productores de café no les conviene el precio que están pagando los comerciantes de Maracaibo. Entonces se desplazan a Puerto Cabello o se desplazan hacia Caracas, con más frecuencia hacia Puerto Cabello. De manera que no es una producción o una economía, digamos, que se desarrolla, volviendo a la idea que
mencionaba hace unos días, dentro de islotes cerrados. No, hay constantes desplazamientos a lo largo del territorio. Es decir, que tenemos un país mal comunicado, con muchas dificultades de comunicación, unas dificultades enormes, ciertamente, ¿no? Pero no desintegrado, no desintegrado. Es un país que está integrado. Es decir, es un país que está informado además. Es un mercado que está informado de lo que pasa afuera, ¿no? En las zonas, digamos, de destino de las exportaciones y de lo que está pasando adentro. Es decir, si hay una merma en la cosecha de cacao, de café o de lo que sea, si hay una enfermedad del ganado que impide la exportación, ¿sí? Qué es lo que hay que hacer, cuáles son las alternativas, qué precios se están pagando, si los precios convienen, si hay que retener la producción, si conviene vender, no conviene vender. Eso es el día a día de esta actividad económica, estamos del día a día, naturalmente dentro de los ciclos, porque cada uno de estos productos tiene su ciclo productivo y su ciclo de comercialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el café están pendientes en estos años 20, 30, pero en realidad incluso desde mucho antes, de la producción de Colombia y de la producción de Brasil. Dos grandes productores, mucho más grandes, sobre todo Brasil, que es el gran productor mundial, ¿verdad? Mucho más grandes que la producción de Venezuela, que tenía una débil capacidad de crecimiento productivo. Eso sí es verdad. Es decir, estamos hablando de una zona económica, de una región económica, es decir, todo el territorio venezolano, ¿verdad? Muy dinámica para sus dimensiones, para las dimensiones de la economía, sorprendentemente dinámica, pero por supuesto no estamos hablando del dinamismo de una gran economía, no estamos hablando del dinamismo que tiene la economía de Estados Unidos o de alguno de los países europeos, con una tremenda capacidad de crecimiento en el siglo XIX y en el siglo XX, evidentemente. Es decir, estamos hablando de una economía que es una economía modesta, ciertamente, pero que tiene una gran capacidad de movilización de sus productos, su población, ¿no? Porque los productos van, evidentemente, son transportados, ¿no? Pero se transporta, con el transporte se transporta el dinero y se transporta algo que es muy importante para la integración, las noticias, ¿no? Entonces, cuando llegan en estas rutas comerciales de las zonas productoras a los puertos, de los puertos a las zonas productoras, y hay en el camino, pues, etapas en posadas, etcétera, ¿no? Bueno, ciertamente, pues, en esas etapas, en esos momentos, pues hay intercambio de información, se intercambian noticias de qué es lo que está pasando. Entonces, es un elemento importantísimo para la integración. Vamos entonces a nuestro tema, que es el comercio del cacao, ¿no? Como decíamos, el comercio del café. El café es el producto fundamental de la historia económica de Venezuela entre 1830 y 1930 aproximadamente. Es, digamos, lo que un historiador norteamericano ya fallecido, William Roseberry, llamó el ciclo del café. Es un producto que está asociado con los inicios del comercio, el comercio libre, el comercio no sujeto al monopolio español de los primeros tiempos de la independencia, y es un producto, esto en Colombia, en Venezuela, en países centroamericanos,
en Brasil, sobre todo a finales del siglo, ¿verdad? Es un producto que está permanentemente a la cabeza de la exportación hasta durante un siglo. Entonces, podríamos decir que estas son las repúblicas del café. En los años 30, como decíamos, ya es el primer producto de exportación. Se produce sobre todo en el centro, se va desplazando hacia los Andes, y este desplazamiento, como ya también mencioné, tiene una gran significación. Vamos a recalcar, tiene una gran significación porque significa una revitalización o una vitalización de toda la zona andina, ¿verdad? Sobre todo en la zona del Táchira, que pasa a ser en los años 20 la gran productora del estado Táchira, ¿verdad? Y entonces hay incluso una fundación de nuevas poblaciones, hay un incremento demográfico importante y hay un proceso de cambio social, demográfico realmente muy significativo, que no ha sido estudiado realmente, pero que es una de nuestras deudas historiográficas con la región y con la historia de Venezuela, naturalmente. Pero además no solamente significa, digamos, la vida de los Andes, la etapa en que cobra una vida tan importante que de lo que se produce allí un poco depende el resto de Venezuela, porque es el producto más importante, el que nutre la economía venezolana. Cuando hay un descenso en la venta de café, por las razones que fueran, es un poco como lo que nos ha pasado más recientemente, pues con los descensos, bien sea porque los precios o la producción o ambos, en el caso del petróleo. No solamente por lo que significan los Andes, sino por la constitución de esto que decíamos anteriormente, pues la integración de esta macro región, ¿verdad?, con el puerto de Maracaibo y el surgimiento allí de una serie de casas comerciales que tienen sus casas representantes en las zonas productoras también, ¿verdad? Y que son casas de familias alemanas que se instalan allí, pero también familias de otro origen europeo, ¿verdad?, que están en Maracaibo y que tienen presencia importante también en Puerto Cabello, en La Guaira, en Caracas naturalmente, en Carúpano, y no para el café, pero para otros rubros también importantes en Ciudad Bolívar. La Casa Blom, por ejemplo, era la casa que tenía más representación en todo el territorio y tenía presencia, de hecho inicialmente comenzó en Ciudad Bolívar, tenía presencia también en Ciudad Bolívar. A lo largo del siglo XIX hay un incremento constante en la producción de café y esto obedece a un incremento muy considerable del consumo de café en los países europeos y en Estados Unidos. A principios del siglo XIX, Estados Unidos consumía aproximadamente el 10% de la producción mundial de café. Y a lo largo del siglo va incrementándose esa participación en el consumo y en los 90 produce alrededor del 40%. Esto tiene que ver, por supuesto, con el aumento de la capacidad de consumo de estos países que están en una etapa de crecimiento muy importante, son grandes, pasan a ser las grandes economías mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, que tiene
una expansión importantísima económica y política a partir de los años de 1870, ¿verdad? Es decir, cuando se constituye como nación la nación alemana, antes eran principados, ¿verdad? Como incluso Francia, que es también una gran consumidora de café. Incluso España, digamos que no tiene precisamente en el siglo XIX una buena época, pues al contrario, una época bastante mala desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, ¿verdad? Y también lo sigue teniendo comenzando el siglo XX, pero no obstante eso, pues es una importante consumidora del café y particularmente del café venezolano. E incluso en Inglaterra las cafeterías, las primeras cafeterías comienzan a instalarse en el siglo XVIII realmente, aunque Inglaterra no es gran consumidora de café o no era gran consumidora de café, sino preferiblemente de té. Sin embargo, se consumía café e incluso comenzó a consumirse café muy tempranamente, pero aumenta el consumo, como les decía, porque estos países están en un momento de gran crecimiento económico y por supuesto aumenta la capacidad de consumo de su población. Y el café es un producto que es un producto realmente no esencial de la alimentación, es un producto de alimentación, pero no es esencial, es un producto de lujo. Algunos lo llaman un alimento droga. Es un producto del cual los países que tienen poca capacidad de consumo o los países, digamos, que atraviesan momentos muy difíciles económicamente, pues rápidamente pues, el consumo disminuye porque disminuye la importación. No estamos hablando de los países que no son productores, sino importadores de café. Ahora, hay dos grandes clasificaciones en la producción de café, los cafés suaves y los cafés fuertes. Venezuela es productora de café suave. De hecho, incluso en un momento, 1915 aproximadamente, llegó a ocupar el primer lugar como productora de café suave, en un momento en que Brasil, por razones de una helada, fenómeno natural, pues no pudo sacar toda su cosecha al mercado y entonces rápidamente Venezuela ocupó ese primer lugar durante un año nada más, ¿verdad? Pero Venezuela era un país de productora de café suave, no entre los más cotizados, aun cuando producía cafés suaves de distintas calidades. Vamos a ver. Pero en términos generales, el café venezolano no estaba entre los más cotizados, sobre todo no por un problema tanto que tenía que ver con la producción, con la calidad de la producción, sino con la calidad del beneficio, que no era el mejor. Es decir, el café pasa por una serie de etapas hasta que se exporta la semilla del café. Venezuela tenía dos grandes mercados compradores, ¿no?, hacia los cuales iba la exportación de café. Uno, Estados Unidos, que desde los años 70, 80, 90 más o menos, ocupa el primer lugar. Es decir, es el país, digamos, que consume más cantidad de café, más volumen de café, pero de café de calidad mediana y de calidad baja. O sea, es gran consumidor en cantidad, pero de calidades que se cotizan a más bajo precio. Alemania es su segundo mercado comprador, ¿verdad?, su segundo destino, y Alemania consume también cafés suaves, ¿verdad?, pero café de alta calidad, café fino, ¿no? De hecho, Alemania era un gran comprador de café, del café venezolano, y también reexportaba a países que eran consumidores ya, y lo siguen siendo naturalmente,
de cafés y cafés finos como Dinamarca o como los países nórdicos, ¿no? Noruega, etcétera. Curiosamente, pues uno no piensa que son países bebedores de café, pero sí en esa época ya eran consumidores de café. Y Francia también es un país que no es un gran, no es el gran comprador como Alemania, pero en muchos años le sigue a Alemania. También Francia consume cafés de alta calidad. Y lo mismo podríamos decir de España, que es un comprador más inestable por los problemas que tiene de tipo económico y de tipo político que tiene España. Los precios varían en esta época, estamos hablando ya de los años 90 en adelante, es decir, nuestro tema es de los años 20 y 30, pero vamos a irnos un poquitico más hacia atrás para ver cómo entra la Venezuela del café en el siglo XX. En los años de 1890 tiene un rango de precios, digamos, más o menos normal, podríamos decir altos, ¿no? El promedio es de alrededor de 84 o poco más de 84 bolívares por quintal, es decir, por bolsa de 60 kilogramos. El quintal en realidad es un poco menos que 60 kilogramos, pero vamos a decir por quintal, ¿no? Hay 2 años que en la información una es medio extraña, por eso no la tomo en cuenta, y otra en que no hay información, ¿verdad? Pero el precio se mantiene en un buen nivel, en un nivel alto. Sin embargo, a finales del siglo XIX ya vemos como de 72 bolívares el quintal, que se cotizó el café en 1898, habiendo bajado de un precio de más de 93 bolívares en 1896, pasa en el 97 a 72 bolívares, en el 98 a 72 bolívares y en el 99 baja a 43 bolívares, ¿no? En el 99 hay un descenso brusco del mercado mundial de café y esa situación se mantiene durante los primeros años del siglo XX. Como vemos, la cotización del café en todos esos años se mantiene en niveles bastante bajos, hasta el punto que el promedio, ¿verdad?, es poco más alto, 47,70 bolívares el quintal, poco más alto que el precio más bajo que obtuvo el café en la década de 1890. Esto, por supuesto, explica en parte también todos los problemas que hubo en Venezuela en esos primeros años, ¿verdad?, del bloqueo por falta de la situación fiscal terrible, es decir, falta de dinero, el país endeudado, sin capacidad para pagar para honrar sus compromisos, etcétera, ¿no? Un periodo realmente difícil que abarca, podríamos decir, toda esa primera década, pero ya en la segunda década del siglo XX tenemos que hay una recuperación considerable de los precios. Comienza en 1910 con 69, casi 70 bolívares el quintal, la cotización, 1911, 85, ¿verdad? En el 12 también 85, baja un poco en 71, ya empiezan a soplar los vientos de dificultades en Europa, ¿verdad? Es decir, hacia dónde va el café venezolano que mejor se cotiza. Y en 1915, 1914, 15 ya es el periodo de la guerra. No obstante, el café no baja la cotización tanto como había bajado en la última década del siglo XIX, se mantiene en 60, 61, ¿verdad?
El precio más bajo es 51 en 1917, el año en que aparece en la estadística de exportación el petróleo por primera vez. En 1918 se firma el armisticio y los precios, los mercados comienzan en Europa a abrirse. En Estados Unidos en realidad prácticamente nunca habían estado cerrados y quizás esa es una de las razones por las cuales los precios no bajan tanto, porque Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial como actor beligerante, ¿verdad? En el último año, ¿no? Estuvo, digamos, participó pues en el último año apenas, ¿no? Entonces, pero en 1918 se firma el armisticio, ¿verdad? Y entonces la situación empieza lentamente a regresar a la normalidad y comienzan los mercados otra vez a consumir. Y eso explica el salto del precio de 83,82, casi 84 bolívares, ¿verdad? El quintal, a 137,60. Porque el café que no había salido normalmente como solía salir hacia los mercados de consumo, recordemos que Alemania es justamente uno de los actores principales, digamos, en la guerra europea, ¿verdad? Y no está consumiendo. Tampoco consume mucho posteriormente porque es la potencia derrotada o el país derrotado en la guerra y tiene un periodo muy difícil realmente en los años 20 por una crisis económica, por el pago de las reparaciones a que fue sometido por las potencias victoriosas, etcétera, ¿verdad? Pero no obstante eso hay una recuperación del mercado y una recuperación de del precio que llega a unos niveles realmente insólitamente altos. Digo insólitamente porque nunca antes se había llegado a ese nivel. No obstante eso, pues esto significa pues, que hay una recuperación también de la economía venezolana. El café había estado almacenado, porque eso es una de las ventajas que tiene el café con respecto, por ejemplo, al cacao, que es el cacao es un producto mucho más delicado, un producto que no puede ser guardado durante mucho tiempo. El café sí puede ser guardado mucho tiempo, tiene una serie de ventajas con respecto al cacao, otras adicionales, en cuanto a producción, mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Pero este cacao que había estado almacenado en almacenes incluso improvisados realmente porque no tenía salida, de pronto sale en gran volumen en 1918 y 1919. ¿Qué pasa en los años iniciales de 1920? Hay un descenso brusco porque el mercado realmente empieza a tomar su ritmo normal y entonces esa demanda, digamos, ese subidón de demanda que hubo en 1918 baja a unos niveles más normales, ¿no? Y entonces los precios tienden a bajar. Y 1921, 1920, 1921 e incluso parte de 1922 son años para la economía venezolana muy difíciles. Los precios no reflejan quizá el hecho de una situación tan difícil, los precios del café, como por ejemplo la que se enfrentó a finales del siglo XIX. Y sin embargo, en estos años iniciales, 20, 21, la situación económica para los productores y los comerciantes exportadores de café fue muy difícil realmente porque los mercados no demandaban tanto y los precios tendían a caer. En conjunto, sin embargo, veamos que la década de los 20, desde el punto de vista del precio, es
un periodo bastante bueno, yo diría que el mejor de la historia desde el punto de vista de los precios, el mejor de la historia del café en ese siglo del café entre 1830 y 1930. El café llega a cotizarse en 143,23, el año de precio más alto que se pagó por el café. Y entre 1924 y 1928 se mantiene bien por encima de los 100 bolívares el quintal, ¿no? Esto es realmente muy importante porque, ¿qué pasa? Estamos hablando aquí de una economía venezolana en la cual está asomando, y en un momento dado ya no deja de asomar, sino que está de cuerpo presente totalmente, el petróleo como gran exportador, ¿no? El petróleo que es exportado por compañías extranjeras. Es un producto también privado, recordemos, no es un producto fiscal, no es un producto del Estado venezolano, es una concesión que se hace a empresas privadas, y esas empresas privadas son productoras, comercializadoras y disponen de ese producto. Es un producto entonces privado que paga, por supuesto, sus impuestos y que naturalmente deja una considerable ganancia en el país vía salarios, vía gastos que tiene que hacer localmente, etc. De modo que ya, digamos, a mediados del siglo, de la década de los 20, la situación comienza, de la economía venezolana comienza a cambiar muy lentamente, sobre todo en las zonas urbanas, ¿verdad? Por la mayor afluencia de una riqueza muy concentrada en algunas familias ligadas al poder, ¿verdad? Que disponen de recursos, y también empieza a haber un movimiento de urbanización, de ventas inmobiliarias, ventas de tierras, etcétera, ¿no? En 1926 es una fecha famosa en la historia de Venezuela porque en ese momento pues el valor de la exportación de petróleo supera el valor de el resto de las exportaciones venezolanas, ¿no? Es decir, a partir de entonces el petróleo es rey, digamos, ¿no? Sin embargo, y por eso es que hablamos de la Venezuela, del café, hasta 1930 por lo menos, ¿no? Cuando entra en una crisis que ya vamos a ver, irremediable. Sin embargo, la mayoría de la población sigue ligada a los beneficios y al producto que viene de la agricultura y particularmente del café, ¿no? La mayor parte de la población entonces es población rural, ¿sí? Pero toda la población vive más o menos del ingreso del café, que es el producto que está en manos venezolanas. De hecho, es lo que incluso los comerciantes en la Cámara de Comercio de Caracas y los grandes comerciales repiten todo el tiempo, ¿no? En los 20, en los 30, incluso en el 38, cuando se discute un tratado comercial con Estados Unidos, y Estados Unidos quiere que se le dé preferencias, sobre todo arancelarias, en la importación de petróleo, y los comerciantes dicen que ellos no tienen nada que ver con el petróleo, que el petróleo no es un producto venezolano, que es un producto extranjero, que lo de ellos es un producto, el café, el cacao, la producción venezolana. Esa es la producción de Venezuela, y Venezuela se ve a sí misma todavía hasta finales de los años 30 como un país agrícola, y el petróleo como ahora sí, eso como una especie de islote, aunque no es así realmente,
es como una especie de islote, digamos, que explotan estas compañías extranjeras y a la cual le dan una vida, digamos, de unos 10, 20 años, unas pocas décadas verdaderamente, pero no están pensando en una Venezuela del petróleo. Estamos hablando de la década de los 30. Esto cambia rápidamente a partir de los años 40, como vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué pasa en los 20? En los 20 la situación cambia a partir de 1929. Los años 20 son unos años, los 20 y los 30. Es un periodo de 2 décadas muy complicado. Muy complicado, no digo solo en Venezuela, en el mundo entero. Estamos hablando, por supuesto, del mundo capitalista, fundamentalmente, ¿no? Aunque podríamos extendernos un poco más allá, porque recordemos que hay otras zonas, la Rusia, por ejemplo, que claro, es la Rusia europea, después la Unión Soviética, ¿verdad?, que está atravesando también por un momento muy, muy particular. Pero en todo caso, pues, los años de 1920, 1930 son años complicados. Años complicados para Europa, sobre todo, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, porque son años, los años 20 en Europa, de grandes, profundos cambios en todos esos segmentos, todos esos niveles, en el área social, en el área política, en el área económica, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, está viviendo la obsolescencia, digamos, el ocaso de su pasado imperial. Entonces hay unos cambios, por supuesto, cambios en las fuentes de energía, el petróleo comienza a tomar cada vez más importancia por el vehículo automotriz, automotor, la aviación, por supuesto. Y Inglaterra su tecnología está más asociada a la energía del carbón, y el carbón ya es una fuente de energía obsoleta en los 20. Pero por otra parte, pues también socialmente tiene unos cambios importantes, ¿no?, socialmente y políticamente Inglaterra. Alemania, por supuesto, ya lo mencionamos, tiene un periodo muy difícil, inicialmente económicamente con una hiperinflación, con dificultades enormes, dificultades económicas, los años iniciales de la década de los 20, ¿verdad? Pero luego su economía se recupera, pero son los años en que comienza muy secretamente, porque había una prohibición, el rearme, son los años en que lentamente va armando sus redes de poder el nacionalsocialismo, con Hitler como líder que va creciendo cada vez más, ¿verdad? Y ya sabemos pues lo que significó a partir de los años 30, del 33 sobre todo, ¿verdad? Francia, Italia, España son países que también están atravesando momentos difíciles. No así Estados Unidos. Estados Unidos vive la década de la máxima prosperidad, el pico, digamos, de su ciclo de crecimiento como país puntero de la economía capitalista, puntero a partir de justamente esta primera posguerra, es decir, a partir de este momento, porque ya emerge cuando termina la Primera Guerra, es el país que está a la cabeza del sistema capitalista, ¿no?, cosa que no ocurría antes de la Primera Guerra. Y atraviesa un momento de gran prosperidad, sobre todo una prosperidad que tiene que ver con su crecimiento financiero. Sí, por supuesto, su crecimiento industrial, sobre todo líneas de producción asociadas a las nuevas tecnologías, que vienen del siglo XIX, pero que son tecnologías asociadas sobre todo a la vida urbana en el siglo XX, ¿verdad? El automóvil, los aparatos
electrodomésticos que comienzan a cobrar mucha importancia, ¿no? Teléfono, en fin, toda la tecnología esta moderna, por supuesto. Bueno, estos años realmente son muy importantes desde ese punto de vista, pero es sobre todo importante como centro financiero mundial. Y los capitales del mundo tienden en estos años a refugiarse en la Bolsa de Nueva York y en los instrumentos financieros que ofrecen la economía financiera de Estados Unidos, ¿no? De manera que estos años son años de gran prosperidad, de grandes cambios, de mucha locura, de dispendio. De hecho, una de las denominaciones de los años 20 son los años locos, ¿verdad? Es decir, son los años de la vida urbana, realmente la diversión, el cine, la música, la moda, etc. Sin embargo, esto termina abruptamente. Hay una gran catástrofe financiera, digamos, ¿no? Por algunos anunciada, pero por la mayoría no prevista, en 1829, en octubre de 1829, cuando caen los valores de la Bolsa de Nueva York. O sea, hay una caída abrupta que finalmente hay, como ocurre con los fenómenos de los valores de la bolsa, ¿no? Hay caídas, hay subidas, hay caídas, hay subidas, pero finalmente la caída es irremediable, ¿verdad? No se puede contener, hay una gran crisis, ruina de algunas familias, en fin, una situación desesperada por supuesto, naturalmente, en quienes tenían inversiones en la Bolsa de Nueva York, que tampoco es que fuera toda la población de ninguna manera. Este es un fenómeno que es un fenómeno estrictamente financiero. Todavía no alcanza a la producción industrial o a otro tipo de producto, ¿verdad? Es un fenómeno financiero, pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es la conexión con la crisis de los años 30, que es la crisis de la depresión? Son dos fenómenos técnicamente distintos desde el punto de vista económico. De la caída de 1929, generalmente se habla de la crisis del 29 como si fuese una sola. No es exactamente una sola. Las crisis de la bolsa pueden perfectamente, como lo sabemos hoy en día, pues de pronto durar un año o año y algo, pues, y hay una recuperación. Y afecta, sí, pero no de una manera catastrófica al resto de la economía. Eso no ocurrió en este momento. Es decir, la crisis de la Bolsa de Nueva York se prolongó y fue afectando, con un efecto de bola de nieve, al resto de las áreas productivas. De manera que llegamos a los años 30, ¿verdad? Y esa bola de nieve, pues, se hace inmensa y se lleva por delante a la economía de Estados Unidos, y la economía europea también entra en crisis, digamos, en este ciclo de la depresión, no exactamente por las mismas razones que en Estados Unidos, pero de todas maneras son años muy difíciles, son igual los años de la depresión. La depresión es la depresión mundial, ¿verdad? Hay un efecto, digamos, de contagio, de transmisión de esa crisis que se prolonga prácticamente durante toda la década. Y entonces en Estados Unidos, pese a que hay una serie de medidas que se toman desde los inicios del primer gobierno de Franklin Delano Roosevelt, en las medidas que fueron conocidas como el New Deal, ¿verdad? Hay un primer New Deal, un segundo New Deal, un tercer New Deal, ¿verdad? Que tratan de tomar las medidas primero de más urgencia, un cierre bancario, ¿verdad? Un saneamiento de la situación financiera, luego un proceso, digamos, de
intervención del Estado. Es una cosa inusitada, insólita realmente, porque es el paraíso de la economía liberal, de la economía del libre comercio, de la libre empresa, ¿verdad? Pero así está ocurriendo en todas partes del mundo y también en Venezuela, ¿verdad? Que el Estado comienza a intervenir justamente porque la situación económica es tal que se requieren otros instrumentos que no los de esa famosa mano invisible del mercado, es decir, que tiende a restablecer el equilibrio, ¿verdad? Y que en este momento no está funcionando, evidentemente, ¿no? Entonces, desde el 29 que observemos hay una caída, ¿verdad? De los precios, se pasa al 30 y los 30 son, sí, unos años muy difíciles, incluso ahora sí, más difíciles que los de la última década del siglo XIX, a tal punto que el promedio de la cotización del café venezolano es de 51.48 bolívares el quintal. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela con esta situación? Bueno, evidentemente, pues hay unos primeros años, hasta 1933, 1934, en que esta economía que incluye a los comerciantes exportadores y a los productores del café, naturalmente que otros productos también son afectados, ¿no? El cacao, otros productos importantes, ¿verdad? Pero el café, que era el producto principal, que además era, digamos, el responsable de la economía venezolana y del sustento familiar de la mayoría de las familias venezolanas, del área andina, por supuesto, pero del territorio venezolano en general, al principio tienden a esperar que la situación, digamos, se recupere. Esta no era la primera vez que atravesaba la economía del café una situación difícil, ¿no? Para productores y para comerciantes, pero ocurre que la situación empieza a prolongarse. Es decir, la economía venezolana y los productores y comerciantes venezolanos eran realmente, tenían una capacidad de resistencia enorme, ¿no? Tantos años de dificultades, y sabían aguantar las épocas malas, ¿no? 1 año, 2 años. Sabían cómo buscar atajos, cómo buscar otros productos, cómo reconvertirse, ¿no? por una temporada mientras pasara la racha mala, es decir, la mala temporada. Sin embargo, esto no ocurre, es decir, la situación difícil se prolonga y son los mismos productores y los mismos comerciantes los que empiezan a pedir la intervención del Estado. Un Estado que ya no es el Estado con muy débiles recursos fiscales de principios del siglo XX, ¿verdad? Y hasta la segunda década del siglo XX, sino que es un Estado que tiene cada vez más recursos y en los años 30 tiene muchos recursos, ¿no? Digamos, en el contexto de lo que era la economía venezolana en esa época. Tiene tantos recursos que en 1930, en ocasión del centenario el centenario, perdón, de la muerte del Libertador, paga toda su deuda externa, es decir, la deuda que está en manos de tenedores de bonos extranjeros y también algunos venezolanos, ¿verdad? Paga su deuda externa, ¿verdad? Entonces, Venezuela tiene una situación insólita porque cuando el resto de América Latina está en una situación terrible, países endeudados, países en una crisis la misma que atraviesa Venezuela con sus productos agrícolas, ¿verdad? Una crisis de los mercados, una crisis de precios, una situación terrible que afecta
a productores, a comerciantes y a la población en general, ¿verdad? Y con deudas enormes, casi todos los países latinoamericanos, que no pueden pagar porque no tienen dónde vender, ¿verdad? Pero a Venezuela la está salvando la producción, la extracción y venta del petróleo y los recursos del petróleo. No obstante que a principios de los años 30 también el petróleo baja la exportación petrolera y bajan los ingresos. Sin embargo, por la vía de los impuestos, de los derechos que pagan las compañías petroleras, el Estado tiene muchos recursos. Tiene tantos recursos que ya en 1828 funda el Banco Agrícola y Pecuario, es decir, una institución que supuestamente tendría la misión de auxiliar con créditos a intereses blandos, ¿no? a la agricultura y a la actividad ganadera. Una petición muy vieja que venía del siglo XIX, de los agricultores que siempre se quejaban de dos cosas, de falta de mano de obra, pero sobre todo falta de capitales, ¿no? Y ese era uno de los conflictos también con los comerciantes, porque los comerciantes eran la fuente de capital y los agricultores siempre se quejaban, por supuesto, de un trato abusivo por el cobro de intereses, por la ejecución de garantías, etcétera, por parte de los comerciantes. Entonces se pide, los agricultores piden la intervención del Estado y recurren al Banco Agrícola y Pecuario en solicitud de créditos, ¿verdad? Piden también auxilios, subsidios, y a esto se une también la Cámara de Comercio de Caracas, y los comerciantes también finalmente terminan pidiendo la intervención. Primero tratando de controlar el cambio, tratando de producir lo que ya habían, de medidas que ya habían tomado los países, Estados Unidos y los países europeos, de devaluar su moneda. Cuando un país devalúa su moneda, le pone un freno, digamos, a las importaciones, porque para la población local es más difícil adquirir divisas, ¿verdad? Le pone, significa esto, un estímulo a las exportaciones, es decir, las exportaciones se venden con más facilidad con una moneda devaluada, en tanto que a las importaciones les cuesta más entrar con una moneda devaluada, que para la población local significa más dificultades para obtener divisas, en este caso el dólar sobre todo, que la moneda dominante que había sido la libra esterlina entra en decadencia también. En estos momentos es el dólar la moneda dominante a nivel mundial, ¿verdad? El acceso es más difícil, y entonces el comercio venezolano intenta que se devalúe el bolívar, ¿verdad? Que ha adquirido un valor muy, muy alto por la cantidad de dólares que están en circulación. Tiene exceso de dólares en 1933 para el tamaño de la economía Venezuela, y por lo tanto la cotización del dólar cae, el bolívar se revalúa, y eso afecta a las exportaciones, naturalmente. Favorece a otros intereses, ciertamente, ¿no? Entonces, Estados Unidos también devaluó al salirse del patrón oro en 1933, y antes lo había hecho también Inglaterra, que había abandonado el patrón oro y había devaluado su moneda. Esto a través de un convenio que se llamó el Convenio Tinoco, un acuerdo, pues, ¿no?, de retener una parte de esos dólares que ingresaban, ¿verdad?, para que hubiera menos dólares a disposición del público comprador, y por lo tanto, al haber menos dólares, entonces aumentaría la cotización
es decir, se devaluaría el bolívar porque, digamos, se encarecería el dólar, ¿no? Esto, sin embargo, no funcionó porque obviamente eso a la larga, aunque pueda significar momentáneamente un beneficio para los exportadores, a la larga trae inflación, etcétera, que termina afectando a toda la población. Entonces, estas son medidas que no funcionaron, esas eran las medidas que había intentado el comercio, la Cámara de Comercio, sobre todo. Entonces, también los comerciantes se unen a la solicitud de subsidios para los agricultores, ¿no? Créditos para los agricultores, y a partir de 1936, ya desaparecida la dictadura, entre las primeras medidas del gobierno de López Contreras, se aprueban las primas de exportación para los agricultores. Se les paga un adicional que se les paga a los agricultores una vez que muestran, digamos, su comprobante de exportación, ¿verdad? Sin embargo, ese es un dinero, cantidad de unos cuantos millones de bolívares en subsidios, en créditos, en estas primas de exportación que erogó el Estado. Y sin embargo, pues no produjeron los resultados esperados en el sentido de la recuperación de la producción del café y demás. Y esto ocurre porque el contexto ya era totalmente diferente, aun cuando, como decíamos, los comerciantes, incluso economistas tan destacados como Alberto Adriani, pues veían a Venezuela como un país agrícola, un país que, si bien es cierto, el petróleo estaba dando grandes beneficios, pues no era propiamente parte de la economía venezolana. Lo cierto es que los recursos del petróleo, los dólares del petróleo, estaban cambiando la situación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas fincas productoras comienzan a venderse, ya dejan de producir, pasan a ser urbanizadas, esto sobre todo en Caracas, pero también es un fenómeno que está ocurriendo en otras partes, en otras grandes ciudades. En Maracaibo, por supuesto, esto viene ocurriendo en la ciudad de Maracaibo desde los años 20, porque las petroleras están comprando terrenos para su personal, para hacer construcciones, etcétera, y hay un gran movimiento en cierto sector de la población por los recursos que aporta la explotación petrolera. De manera que la economía petrolera está formando una especie también de bola de nieve, realmente una gran ola, ¿no? Que finalmente la economía del café no puede surfear, no puede con ella, y termina devorándola, termina ahogándola. Es decir, la economía del café es muy pequeña, el país está cambiando, ¿verdad? El Estado está cambiando también. Venezuela comienza a ser, como en el resto de los países, un país en que el Estado interviene cada vez más en la economía, ¿verdad? Aquí comienza la historia de este Estado que, por supuesto, en estos momentos todavía no era tan invasivo como lo es ahora y como lo ha sido en años recientes, ¿verdad? Pero es un Estado que está interviniendo cada vez más en la economía, ¿verdad? Y es un Estado que, en términos específicos de la economía del café, interviene a través del Banco Agrícola y Pecuario, a partir de los años 39, 40, ya entrando en la década de los 40, comprando las cosechas de café. Es decir, que el café, la comercialización del café ya empieza a dejar de ser
una actividad privada, sino que es una actividad manejada por el Estado. De manera que en las estadísticas del 40, por ejemplo, el Banco Agrícola y Pecuario es el primer exportador de café. Ya no son las grandes casas comerciales las primeras exportadoras de café, sino el Banco Agrícola y Pecuario. Y a través de los créditos, etcétera, créditos que de pronto no se pagan, se ejecutan las hipotecas, entonces el Banco Agrícola y Pecuario se hace con una gran cantidad de tierras, etcétera, de manera que la economía del café no desaparece, por supuesto, se hace cada vez más pequeña, ¿no? Luego hay unas recuperaciones, pero estamos hablando ya de otras etapas de la historia económica de Venezuela. Pero esto es en síntesis, entonces, más o menos una historia de 2 décadas muy complicada, como vemos, es decir, es un periodo muy pequeño, un micro periodo, pero es un periodo muy complicado, difícil de explicar porque entran en juego muchas variables, pero enormemente interesante y que vale la pena conocer mejor y tenerlo en cuenta quizá para algún tipo de lección que se pueda aprender de lo que pasó con la economía venezolana en esa época. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.